vida y muerte en singular batalla, y muerto el que esa vida triunfante se levanta, que es visto de camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Hola hermanos, el día de hoy 5 de mayo del 2025, pues es lunes de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Bueno, entramos ya en este clima cercano al cónclave. Pasado mañana pues comenzará el cónclave en Roma, que elegirá al sucesor de Pedro, claro, sí, y sucesor de Francisco, de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, de Juan Pablo I, de Pablo VI, me explico, es decir, de Juan XXIII, de Pío XII, siga para donde usted quiera, es decir, sí, de Lino, Cleto, Clemente, sí, así es eso, es el sucesor de, porque va en esa línea de sucesión. Claro, estamos buscando al sucesor de Pedro, que resulta ser que en algún momento fue Juan Pablo II, en algún momento fue Inocencio XI, en algún momento fue Pío V, es decir, han sido los sucesores de Pedro en una línea de sucesión. O sea, que no cometan el error de volverlo ahí. Y recuerden, no es el Espíritu Santo el que elige al Papa, son los cardenales, que se dejen inspirar por el Espíritu para escoger, no a lo que dicen las redes sociales, eso es pérdida de tiempo, eso es pérdida de tiempo, es inútil eso, no, a lo que les dice el Espíritu para lo que mejor conviene a la iglesia y al mundo. Al final, estos días, hasta que no haya pues una elección, vamos a estar pidiendo por el cónclave. Voy a ir buscando oraciones que se están utilizando en diferentes lugares para pedir esto. Hoy voy a usar la que se está utilizando en Quebec, traducida, evidentemente no lo vamos a hacer en quebecuano, lo vamos a hacer en francés. Pero ya volvemos al ritmo también, ya lo hemos vuelto desde la semana pasada de los santos, ¿verdad? Solo que la semana pasada tuvimos santazos, ¿verdad? Evidentemente, y entonces esta semana pues tenemos un poquito menos, mañana tendremos un santo muy querido para mi corazón, que es Santo Domingo Sabio, pero hoy les voy a hablar de la beata Caterina Cittadini, nacida en Bérgamo en septiembre de 1801, su papá don Giovanni Bautista y doña Margherita, pues resulta hasta una hermanita que se llamaba Judita, Judith, digamos en castellano, que nació 2 años después de ella. Se quedan huérfanas ellas de madre, bueno, se quedaron de huérfanas de madre y padre, oiga, porque en 1808 muere la mamá y el papá huye, sí, las abandonó, se fue. Y entonces a ella les toca vivir pues a las dos en digamos, en un orfanatorio ahí en el conventino de Bérgamo. Gracias a Dios, el sacerdote que lo dirigía, el padre Giuseppe Brenna, va a hacer una vida interesante para ellas, las ayudó el amor a la Eucaristía, el amor a la Santísima Virgen María, el sentido de la responsabilidad, del trabajo, realmente es muy importante. Ella se gradúa como maestra pues, de educación elemental, y ya para 1823 decide trasladarse. Ellas tienen dos primos, don Giovanni y don Antonio Cittadini, que bueno, son sacerdotes que están en una parroquia en Calozio, ahí en la diócesis de Bérgamo. Estuvieron con ellos 2 años, les ayudó muchísimo porque ellas fueron consolidando el sentido de su responsabilidad y deciden ingresar en una orden religiosa. Pero el director espiritual de Caterina, que se llamaba Giuseppe Brenna, pues el sacerdote, como les digo, que las había recibido en el orfanato, les dice que no es necesario, que se queden ahí y que pues sigan en Bérgamo y adelante, sobre todo pues en ese conventino, quedarse ahí en Somasca, acuérdense de San Jerónimo Emiliani, para que puedan llevar adelante un proyecto de vida religiosa. Y entonces finalmente se trasladan en 1826 hacia Somasca, dejan Bérgamo, y en una casita que alquilaron, pues empiezan más o menos ya con pequeñas adquisiciones, van así adquiriendo algunas posesiones y van fundando un colegio para niñas, que más adelante va a ser el Instituto Religioso de las Ursulinas, de las Hermanas Ursulinas. Y entonces, ya les digo, gracias a Dios, los omascos la van a ayudar muchísimo en este proyecto, y realmente ella se siente como bien acompañada, ¿no? Imagínense todo lo que han sufrido las dos, ¿no? Que definitivamente a veces somos tan egoístas y solo pensamos en nosotros. No, no quiero juzgar yo a don Giuseppe Batista, Giovanni Batista, no Giuseppe, Giovanni Batista, pero realmente es muy duro. Bueno, empiezan entonces una tarea, ay Dios mío, extraordinaria ahí en esa región
de Somasca, educando pues en la doctrina cristiana, y van ahí formando a las niñas, a las jóvenes, y sobre todo, ya le digo, las autoridades se dan cuenta realmente es que, y la gente las requete quería, porque realmente era un trabajo muy bien llevado, sobre todo atendiendo a las más pobres, a las que pues no tienen otras opciones para progresar en la vida. Es una obra que luego, ya siguiendo el espíritu de Jerónimo Emiliani, pues va a servir también para ayudar a las niñas huérfanas, ellas que habían sido huérfanas, no eran huérfanas. Pues nace así, ¿cómo se llama? En 1832 la escuela privada que se llamaba Cittadini, y luego en 1836 el colegio de niñas, pero ese colegio ya va a ser confiado a Judith. Bueno, ya les digo, trabajo, solo que tuvo muchas pruebas, ¿no? Fíjense, la hermana murió de manera imprevista, ¿no? Cuando apenas tenía 37 años, y entonces había sido su gran apoyo, ¿no? Entonces, luego en 1840, eso muere en 1840, luego en 1841 muere el padre Giuseppe Brenna, que era el que le había ayudado tanto, y muere también el primo Antonio, o sea, realmente se va quedando sin apoyos, ¿no? De hecho, también en 1842 ella se puso bastante mal, pero interesante, ¿no? Invocando a la Virgen de Caravaggio, fíjense ustedes, y invocando a San Jerónimo Emiliani, pues entonces se recupera. Bueno, y entonces, ya para 1845 deja de dar clase en la escuela que era del pueblo y se dedica únicamente al colegio, al cuidado de las huérfanas y demás. Y entonces ahí irá naciendo pues esta idea de un oratorio que cumpla con la tarea del espíritu que ella quería imponerle, que venía pues de San Jerónimo Emiliani. Finalmente el Papa Pío IX en 1850 les da también el permiso para que ahí puedan tener el Santísimo, para que tengan un oratorio privado, y ahí va poco a poco, ¿no? Dándose los pasos sustanciales para tener, luego el año siguiente creo, es aprobada la pequeña congregación religiosa que ella había fundado. Bueno, ya les digo, podemos aquí pasarnos un buen rato. El reconocimiento del Instituto Pontificio va a venir más adelante, ¿no? Porque va a venir en 1927, ¿ya? Pero igual, ella ya no estaba para ese entonces, porque ella va a morir precisamente un 5 de mayo de 1857. Joven, tenía apenas 55 años cuando muere. Tuvo, bueno, gracias a Dios, fue solamente un día de agonía. Se dice que murió, como les diría, serena, santamente, y rodeada de un olor a santidad, vamos, extraordinaria. Fue beatificada por San Juan Pablo II en el 2001. Ya, y estamos esperando. Yo siempre les digo, voy a hablarles mucho de beatos y de beatas para que pidamos. Vamos, el primer mártir de la historia, ya hablemos de cómo fue la cuestión. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, recuerden que como el sábado no hemos seguido la lectura continua que llevábamos del libro de los Hechos de los Apóstoles y tampoco del capítulo 6 de Juan, porque tuvimos la fiesta de la cruz en el caso nuestro y en una buena parte del mundo de San Felipe y Santiago, pues no lo hemos leído la institución de los diáconos. De eso no se leyó, que es el inicio del capítulo 6. Ahora ya leemos los efectos de alguno de estos diáconos. Primero leemos de Esteban, luego vamos a leer de Felipe y bueno, en fin. Interesante, ¿no? Este Esteban también con parresía, que va, no pueden refutarlo, no lo pueden refutar, es que es un hombre de Dios, es un hombre lleno de Dios. Y entonces esto, ya les digo, pagaron a unos, pues sí, sobornaron a unos. Señor, en estos días, yo me sorprendo, y discúlpenme,
cómo son de bárbaros para inventar, ¿no? Eso, para torpedear ahí la candidatura de algunos de los papables. Entonces, fíjense que todos estos torpedeos, su mayoría, no digo que todos, por Dios, vienen de alas de estos grupitos de gente que quieren su manera, solo su grupín. No, hombre, el papa que necesitamos es para la iglesia, hombre, no para mi grupo, no para que haga las cosas que yo digo. Lo que tiene que hacer él es la voluntad de Dios. Ocupamos un papa santo que, como San Esteban, no le tenga miedo a nada ni a nadie, más que sencillamente a ser obediente a Dios, ¿no? Eso es todo, temor de Dios. Y nada, pero tampoco se trata de buscar un papa que quede bien con todo mundo, ¿no? No se trata. Hagamos un estudio de mercado. ¿Cuál es el papa que conviene? Que sea, que se venda. No. Esteban no se vendió. Los que compraron la conciencia de otros fueron los que querían arruinarle la vida a Esteban y que lo van a terminar matando, ¿no? Es interesante la reacción del Sanedrín. Vieron a Esteban y les parecía ver un ángel. Claro, un mensajero. No piensen ustedes en un ángel, ¿entendido? Digo, pues claro que sí, a eso se refiere. Pero es un mensajero, es uno que habla en el lugar de Dios, uno que habla por Dios, ¿no? Y eso es lo que hace él. Y ya les digo, testigos falsos, el Sanedrín, casi como que estamos calcando la muerte del Señor Jesús. Hablando del Señor Jesús, entonces, este es uno de los textos, llamémosle el capítulo 6 de Juan, es uno de los textos más, ¿cómo le diría? El entramado es muy bello, ¿no? Es un texto denso, complejo, bello, pero hay que irlo como desenmadejando, ¿no? Y hay que ir sacando la madeja. Entonces, capítulo 6 de Juan, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, comienzan los diálogos. Miren, primero toda la construcción, una síntesis de lo que ya hemos visto. Jesús le ha dado de comer a 5,000 hombres, él ha caminado sobre el lago, eso es lo que no leímos el sábado, eso es lo que correspondía. Él caminó ya al encuentro de los discípulos que ya iban en la barca, que iban bregando con dificultad, nos dice el texto de Juan, y bueno, y ahora pues empiezan a buscarlo. Entonces la pregunta es: ¿por qué buscan a Jesús? ¿Y usted por qué lo busca? ¿Ok? Porque seamos honestos, a veces empezamos a buscar al Señor Jesús porque tengo un pariente enfermo o porque yo estoy enfermo. Y entonces nos volcamos al Señor Jesús. O bien porque no tengo trabajo y entonces estoy pidiéndole a mi Señor que me consiga un trabajo. Lo busco porque estoy viviendo una crisis matrimonial. Claro, a veces cuando andamos buscando al Señor Jesús, realmente lo que andamos buscando es lo que Él nos puede dar, pero no la vida eterna, sino lo material, ¿no? Entonces, en verdad les digo, esta traducción dice: yo les aseguro, no, en verdad les digo, ustedes no me andan buscando por las señales milagrosas, sino porque se hartaron, eso lo dicen, ¿no? Porque se llenaron, se saciaron de aquellos panes. Y bueno, algunos de nosotros queremos una religión, una relación con Dios, en que Dios me solucione los problemas, ¿no? Que me bendiga Dios, y que me bendiga Dios es que me dé posesiones materiales, que me dé cosas materiales. Pues eso no es Dios, eso no es Dios. Y no está para eso el Señor. Imagínense ustedes que nosotros hiciésemos, yo no sé, para conseguir adeptos, para que vengan al templo, les vamos a dar algo al final de la misa. Les vamos a dar aquí qué sé yo, un bocadillo. Entonces la gente ya no vendría por la fraternidad, que está bueno el bocadillo, digo, no hay nada malo en eso, pero ya no vendría por el amor a Dios, sino por ver qué consigue. Les tenemos ahí una bolsita de víveres para que se lo lleven a su casa. Entonces, no, pues si los víveres hay que darlos, eso no importa, sin caer en asistencialismo baratos, ¿no? Y tampoco populistas. No, si es que no es eso. El Señor Jesús no se pone, ya les digo, a hacer un estudio de mercado, qué es lo qué le llega más a la gente, con qué la voy a traer a la gente.
sea, él va directo a lo que es. Ustedes no me andan buscando por otra cosa, sino porque se habían saciado, porque se hartaron de aquellos panes. Entonces, pero le dice, claro, no trabajen por el pan que perece, sino por aquel que da la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Y pareciera como que empiezan a entender, ¿no? Como que aquellos que lo andaban buscando parece que entienden y empiezan a decirle cuáles son las obras que tenemos que llevar a cabo, cuáles son las obras de Dios. Pues no se trata de lo que hago, sino en quien creo, porque en quien creo me motiva a hacer. Pues claro, o sea, no es que no vamos a hacer, claro que vamos a hacer, porque no es un asunto de creer y ya estuvo, no. Es un asunto de creerle a Él, de creer en Él para actuar. Pero no es las obras, acuérdense que aquí viene muy bien en la mentalidad del mundo hebreo, porque las obras eran las que me ganaban el cielo, las que me ganaban el favor de Dios. Pues aquí no se trata de eso. Aquí se trata de otra cosa, del creer en Él, para que desde el creer en Él yo me vuelva como Él. Les dije que íbamos a hacer una oración pidiendo por el cónclave. Esta oración, como les digo, es de la Iglesia Quebecois, de la Iglesia del Canadá. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús, con estas palabras elegiste a tu apóstol para guiar al santo pueblo de Dios en su camino hacia el reino. Mientras esperamos al sucesor de Pedro, envía tu Espíritu Santo sobre nuestros hermanos cardenales. Dale sabiduría y discernimiento, escucha y docilidad, valentía y humildad, como en el cenáculo. Ven tú mismo detrás de las puertas cerradas a acompañar a nuestros pastores en esta hora decisiva para tu iglesia, que busquen juntos con verdad y apertura de corazón al que has escogido para guiar a tu pueblo. Señor Jesús, prepara ya el corazón del próximo obispo de Roma, que será pastor de toda la iglesia. Vela por él y concédele los dones, carismas y frutos del Espíritu, que sea siempre tu testigo audaz, dispuesto a llevar el Evangelio a toda persona de buena voluntad, como peregrino de la esperanza, que nos invite a caminar juntos y a construir con nuestras palabras y obras un mundo nuevo de justicia, paz y fraternidad. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de la beata Caterina Cittadini, del que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Feliz lunes para todos.